Bienvenidos al capítulo 3 del ramo mecánica de fluidos, y en esta unidad vamos a hablar sobre la dinámica de los fluidos. La dinámica se entiende cuando tenemos velocidad distinta de cero y este fluido ya no corresponde a un caso de hidrostática, sino el hecho de tener movimiento van a aparecer otros fenómenos que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Típicamente la dinámica de fluidos se utiliza en el cálculo de flujo en tuberías, por ejemplo, pero en muchos otros casos también. Es una de las áreas de la ingeniería más utilizadas, desde el agua potable en un circuito de flujo en tuberías de presión, a la descarga del alcantarillado de las casas, el agua domiciliaria, que es un flujo con superficie libre, con una dinámica fluida, incluso hasta el diseño del motor Merlin que impulsa el cohete Falcon 9 que acaba de ser enviado con astronautas a la Estación Espacial Internacional. La dinámica de fluidos se puede estudiar de dos enfoques principalmente, hay otros, pero hay dos bastante claros, y que se llaman el análisis diferencial y el análisis integral. El análisis diferencial lo que busca es plantear ecuaciones que describen la dinámica del fluido. Estas son ecuaciones en derivadas parciales generalmente, y esas ecuaciones son válidas para cualquier volumen de control que nosotros consideremos, muy pequeño que sea. De hecho, finalmente estas ecuaciones, que son las que vemos acá en pantalla, que es para un balance de masa, se resuelven con métodos numéricos. Esta forma de analizar la dinámica de los fluidos es muy interesante, bastante precisa, pero muy difícil de resolver. Y se requiere un software especial para poder resolver esa ecuación. Por otro lado, tenemos el análisis integral, que nos dice, ponemos un volumen de control y analizamos lo que entra y lo que sale, lo que se acumula, pero ese volumen de control puede ser bastante grande, puede ser una habitación, una sala, alrededor de un auto, todo el largo de una tubería, no cada punto de la tubería. Entonces, en este análisis integral se imponen las ecuaciones de conservación de masa, de momentum, de energía, y se obtienen ecuaciones que son representativas de lo que entra y lo que sale dentro de ese volumen de control. Ambos enfoques son equivalentes, pues, entregan los mismos resultados, pero cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas según dónde lo apliquen. En este curso vamos a utilizar el análisis integral, y es lo que finalmente se utiliza cuando uno primero se aproxima a un fenómeno. Por ejemplo, si queremos estudiar una bomba, nosotros tenemos ecuaciones que dicen la presión versus el caudal. Ahí es súper útil y práctico para poder dimensionar sistemas de bombeo. Pero si quisiéramos usar el análisis diferencial para estudiar una bomba, sería un trabajo realmente complicado, con ecuaciones complicadísimas y métodos numéricos complicados. Entonces, depende de la aplicación, uno de ellos nos va a dar más o menos herramientas o resultados útiles. Por otro lado, la generación de los conceptos de aerodinámica nacen del estudio mediante el análisis diferencial y los flujos potenciales, que muestran cómo el fluido puede recorrer una superficie y cómo puede generar centros de alta o baja presión. Entonces, en ese sentido, cada uno de estos enfoques son útiles en distintos campos de acción. Pero vamos a trabajar nosotros acá en este curso con el análisis integral. ¿Alguna pregunta? No. A ver. Para poder trabajar en la dinámica de los fluidos tenemos que tener conciencia que hay un campo de velocidad. Campo de velocidad. Y ese campo de velocidad va a estar descrito por un vector v, y en el caso más general en tres dimensiones: una velocidad en dirección x, una velocidad en la dirección y una velocidad en la dirección
Una vez que tenemos un campo de velocidad, un concepto fundamental en este curso es lo que se llama la línea de corriente. La línea de corriente es una línea imaginaria, nosotros la imaginamos, pero que la podemos construir si tenemos completamente definido el campo de velocidad. Acá en esta figura se ve flechas negras, que es un gráfico del campo de velocidad. En cada punto la velocidad tiene una magnitud y una dirección. En cada punto hay una magnitud y una dirección, y estas son las flechas. Las líneas de corriente son líneas que son tangentes al campo de velocidad. Es decir, son tangentes a estas flechas. Esto tienen que pensarlo un poco y leer más sobre ello, porque la línea de corriente se utiliza mucho en el análisis que se hace de mecánica fluida. Otro concepto que se puede utilizar es el tubo de corriente, que es dado... Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que tengo el volumen al máximo y no lo escucho muy bien. No sé si se podrá usted subir el volumen del micrófono o algo así. La línea de corriente son líneas tangentes al campo de velocidad. ¿Ya? Las podemos dibujar si tenemos una buena descripción del campo de velocidad, podemos dibujar esa línea de corriente. Generalmente se pueden observar con distintas técnicas. Hay otro concepto que es el tubo de corriente, ¿ya? Que es, la idea es un conjunto de líneas de corriente que forman una sección cerrada y ellas se propagan. Dentro de ese tubo no hay fluido que salga de él, porque la línea de corriente por definición no se pueden cruzar. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacer un desarrollo que nos va a llevar a plantear una ecuación que representa la conservación de energía de este fluido. Y finalmente escribiremos una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli, que es increíblemente famosa y utilizada en mecánica de fluido, pero también muy abusada, porque no se maneja bien dónde y cuándo se puede aplicar. La idea de esto es que sobre una línea de corrientes nosotros vamos a aplicar la ecuación de balance de fuerzas por unidad de volumen. ¿Se acuerda que desarrollamos esta ecuación para hidrostática? En ese desarrollo nunca dijimos que esta ecuación no era válida en dinámica de fluido. Luego podemos aplicarla en este caso. Y vamos a llegar a una ecuación que tiene esta forma. Y ese se llama el principio de Bernoulli. El señor Bernoulli, Daniel Bernoulli, lo presentó en su trabajo Hidrodinámica en 1738. Un trabajo con bastantes años y muy vigente y actual. O sea, ha sido una contribución muy interesante. Entonces voy a cambiar ahora. ¿Están viendo esta hoja en blanco ahora? No, profe. Hasta yo veo el dossier. Ya, entonces me cambio nuevamente. Ahí sí. Ahí tengo una hoja en blanco. Entonces vamos a hacer un desarrollo. Para eso, permítanme reciclar un dibujo que tenía ya acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar una línea de corriente, esta línea roja, y sobre ella vamos a construir un volumen de control. ¿Ya? Ese volumen de control es un elemento que está sobre la línea de corriente y definimos dos direcciones principales. Una, la dirección S, que es a lo largo de la línea de corriente. Obviamente esa dirección S va a ir cambiando a medida que yo recorro la línea de corriente. Y una dirección N, que es normal a la línea de corriente. ¿Ya? Sobre este volumen de control vamos a tener efectos de gravedad y vamos a describir la inclinación que tiene con ese ángulo θ. Entonces, nosotros podemos plantear la segunda ley de Newton por unidad de volumen que habíamos mencionado
habíamos desarrollado el capítulo anterior, que dice así. ¿Ya? ¿Se acuerdan de qué significa cada uno de estos términos? ¿Okay? Nosotros en hidrostática lo que hacíamos era plantear esta ecuación en la dirección X, Y y Z. Bueno, ahora la vamos a plantear en la dirección S. En la dirección S, ¿cómo queda esta ecuación? Recuerden que es una ecuación vectorial. En la dirección S nos queda menos el gradiente de la presión en la dirección S menos rho G seno del ángulo. Ahí ustedes tienen que usar geometría para hacer la descomposición de esta fuerza en la dirección S, la fuerza de gravedad en la dirección S, por eso acá está el signo menos, y el seno del ángulo, ¿ya? Aquí está el seno del ángulo. Y esto es igual a rho por la aceleración en la dirección S. ¿Recuerdan que antes hablábamos de la aceleración en la dirección X, en la dirección Y y la dirección Z? Bueno, ahora vamos a hablar de la aceleración en la dirección S. Déjeme hacer acá un paréntesis. El vector aceleración está compuesto para este sistema coordenado por una aceleración en la dirección S más una aceleración en la dirección normal. ¿Verdad? Yo puedo hacer esa descomposición como lo hacía en X, Y y Z, también lo puedo hacer en la dirección S y la dirección N. ¿Ya? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Y aquí V es la velocidad en la dirección S. Y podemos decir que para la normal también hay otro término equivalente que puede ser, por ejemplo, SW en la dirección N. Ahora, el término de V de T, donde V es la velocidad en la dirección S, se puede descomponer como dv parcial en la dirección S por ds dt. ¿Quién es ds dt? Si yo les dijera, ¿quién es dx dt? No es la de X. ¿Cómo? Si yo les preguntara un día qué es dx dt, ¿qué dirían ustedes? La velocidad. Es la velocidad, ¿verdad? En un sistema coordenado cartesiano x, y, z, normalmente decimos que dx dt es la velocidad. Entonces, ds dt es la velocidad. Luego acá tenemos la derivada parcial de la velocidad en la dirección S por la velocidad. Esto es velocidad. ¿Ya? Entonces, como todo esto finalmente es la aceleración en la dirección S, nosotros podemos escribir nuestra ecuación acá, menos el gradiente de la presión en la dirección S, menos la contribución de la gravedad en esa dirección, y esto es igual a ρ, la velocidad, y la derivada parcial de la velocidad con respecto a S. ¿Ok? Esto es álgebra, matemática, a partir de una ley que conocíamos ya, que habíamos desarrollado. Podemos seguir desarrollando esta ecuación. Nos queda dt de S menos ρ g, y ahora el ángulo, el seno del ángulo, ustedes podrían cambiarlo. Si se dan cuenta, acá tenemos una dirección S de S,
estoy haciendo una línea a lo largo del sistema, bueno, dibujémoslo acá arriba. Sobre esta geometría, nosotros podemos hacer esto. Esto es un dz y esto es un ds. Ahí aquí está el ángulo, θ. Entonces, el seno del ángulo nos queda como dz ds. ¿Sí? El seno del ángulo en dz partido por ds. Y esta derivada la podemos reemplazar, se la voy a dibujar acá abajo. Si ustedes evalúan esta derivada, la derivada de b cuadrado con respecto a s, esto es 2 veces b por la derivada de b con respecto a s. Entonces voy a reemplazar b por db de s, y nos queda 1/2 de b cuadrado de s. ¿Ok? Entonces rho 1/2 de b cuadrado de s. Ok. Vamos a seguir con nuestro desarrollo. Ordenar todo a un solo lado. Vamos a tener 1/2 rho, estoy creando este término, de b cuadrado de s. Esta es la derivada de b cuadrado con respecto a s, más de p de s, más rho g de z de s. De z de s. Y esto es igual a 0. Entonces, con esta ecuación que ya hemos desarrollado, es una ecuación diferencial, ahora nosotros vamos a integrar sobre nuestro volumen de control. ¿Ya? Sobre nuestro volumen de control que se encuentra sobre la línea corriente. Entonces, nosotros podemos ahora integrar, vamos a escribir eso, integrando a lo largo de la línea corriente, si integramos a lo largo de la línea corriente, vamos a tener la integral de todo esto que está acá arriba. Entonces tenemos 1/2 rho de b cuadrado de s más de p de s más rho g de z de s. Y todo esto está integrado sobre la línea corriente, la cual tiene una dirección s. Y eso va a ser igual a, ¿cuál es la integral de 0? Una ¿Pero, constante. profe? Una constante, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la pregunta? Había una pregunta, me parece. ¿No? Bueno. Entonces, integrando al lado derecho nos va a dar una constante.
Y en el lado izquierdo tenemos la integral sobre la línea de corriente de estos términos. ¿Ya? Como todos son derivadas con respecto a S, y estamos integrando en la dirección S, estas integrales son muy simples, y nos quedan un medio ρ de cuadrado más la presión más ρ g z, y todo eso es igual a una constante. Y esto es lo que llamamos la ecuación de Bernoulli. En Chile normalmente lo llaman Bernoulli. El señor no era chileno, era italiano, entonces lo vamos a llamar por su nombre correcto, Bernoulli. Y como les decía antes, la planteó esta ecuación el año 1738. Bien. Tenemos que conocer bien esta ecuación porque la vamos a usar el resto del capítulo, en realidad el resto del semestre, porque es fundamental para todo lo que viene. Ahora, hay elementos fundamentales que tenemos que recordar. Vamos a poner con una firma vivo. Y es en qué condiciones se deriva esta ecuación. ¿Pueden nombrarme alguna de las condiciones que utilizamos para poder derivar esta ecuación? Densidad constante. No lo habíamos dicho, pero ¿por qué lo asumes? Por ser un fluido incompresible. No. De hecho, esta ecuación es válida para gases y líquidos. ¿Por qué asumen densidad constante? Porque cuando hicimos la integral, salió de la integral sin ninguna otra discusión, ¿verdad? Si hubiera sido una densidad variable, habríamos tenido que pensar, bueno, veamos cómo varía esa densidad, de qué depende. Pero nosotros dijimos densidad constante. Ese es un principio fundamental. Densidad constante. También la gravedad. También la gravedad constante. Y gravedad también. ¿Ya? ¿Qué otro elemento consideramos en la derivación de esta ecuación? Que lo mencionamos al principio. Uno fundamental sobre una línea de corriente. Para poder aplicar esta ecuación tenemos que identificar una línea de corriente y sobre ella la podemos aplicar. Y flujo estacionario. ¿Qué significa flujo estacionario? ¿Que no tiene movimiento? No. Estáticos, que no tiene movimiento. Estacionario, ¿qué significa? ¿Que se mantiene en un lugar o no? No. La velocidad es constante.
tampoco lo que significa es que no cambia en el tiempo. O sea, si yo estoy observando un fenómeno de fluidodinámica, lo estoy observando, giro la cabeza y lo vuelvo a observar y no ha cambiado nada. ¿Ya? No ha aumentado la velocidad, en ese punto no ha aumentado ni ha disminuido. Significa que no cambia en el tiempo. Pero la velocidad puede cambiar en el espacio, pero no puede cambiar en el tiempo. Eso significa flujo estacionario. Y otro elemento fundamental que no lo hemos mencionado, pero en no mencionarlo y no utilizarlo, lo estamos asumiendo como verdad. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos este curso hablamos de las propiedades de los fluidos. Hay una propiedad que no hemos tocado en este desarrollo. La viscosidad. La viscosidad. Hemos trabajado este desarrollo para flujo no viscoso. Es decir, no consideramos los esfuerzos de corte. Y esta es la limitación más grande que tiene la ecuación. No considera esfuerzos de corte. ¿Ok? Ecuación de Bernoulli, ahí está planteada, y estas son las hipótesis necesarias para poder aplicarla correctamente. Entonces, si nos ponemos a pensar un segundo en todas estas condiciones, déjenme grabar esta imagen que está muy buena. Por ejemplo, si tenemos una tubería que transporta un fluido, nosotros podemos hipotizar dentro de esa tubería una línea de corriente o que ahí hay un tubo de corriente. Y sobre esa tubería podríamos aplicar esta ecuación. Ahora, lo que esta ecuación nunca va a poder describir es lo que pasa en el contacto entre el fluido y las paredes de la tubería, porque ahí hay efectos viscosos, ahí hay esfuerzos de corte importantes. Entonces, esta ecuación no los considera. Ok. Veamos una aplicación, un ejemplo. Si tenemos espacio acá, vamos a hacer un ejemplo de esta ecuación. Imagínense un estanque que descarga su contenido por un pequeño orificio en la base. Ese estanque tiene agua hasta cierto nivel, definiendo una superficie libre, concepto que ya manejamos bastante bien, y ese estanque tiene una geometría. Por ejemplo, a esta altura, si quisiéramos poner un sistema coordenado a esa altura, tenemos una altura a la superficie libre, h. ¿Ok? La descarga de nuestro flujo pasa por una tubería de diámetro d minúsculo. Y este estanque va a ser grande acá arriba. Nosotros podemos hipotizar la existencia de una línea de corriente. Podemos
hipotizar la existencia de una línea de corriente nosotros podemos, como decía, podemos hipotizar la existencia de una línea de corriente que hace este recorrido, ¿ya? Desde un punto inicial 1 a un punto final 2. Y ahora queremos aplicar esta ecuación sobre esa línea de corriente. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Nos dice un medio por la densidad de este fluido por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, estoy viendo la ecuación de Bernoulli que está acá arriba, más la presión en el punto 1 más la densidad, la gravedad y la cota geométrica en el punto 1 va a ser igual a lo que está en el punto 2, porque ambos puntos comparten esa línea de corriente. ¿De acuerdo? Y como esto es una constante sobre la línea de corriente, yo puedo evaluarlo en el punto 1 y puedo evaluarlo en el punto 2 y en un punto 3. Y si todos ellos están en la misma línea de corriente y comparten todas estas características, toda la suma de esos tres términos tiene que ser una constante. Luego puedo igualarlos, lo que pasa en uno con lo que pasa en otro. Esa es la utilidad práctica de nuestra ecuación de Bernoulli. Y después hay una serie de hipótesis que nos permiten despejar algunos de estos valores. Por ejemplo, Z1 lo conocemos. En realidad no conocemos Z1 ni conocemos Z2, pero conocemos la diferencia entre Z1 y Z2. La presión 1, ¿qué pueden decir de ella? ¿Cómo decir que es la presión atmosférica? Presión atmosférica. Porque el estanque está expuesto a la atmósfera. Entonces acá arriba hay presión atmosférica. Punto. ¿Qué pasa inmediatamente después de la salida? Una vez que el chorro salió del estanque y de la tubería de descarga. Una vez que salió, ¿qué presión tiene ahí? Atmosférica igual, ¿o no? Atmosférica también. Cada una de estos valores ustedes tienen que pensarlos bien en cada caso. ¿Ya? Cuando el fluido está expuesto a la atmósfera, en ese punto la presión atmosférica. Acá el fluido está expuesto a la atmósfera, tiene presión atmosférica. Acá adentro no podemos decir eso. De hecho, la presión acá adentro va a ser distinta a la atmosférica y va a depender de distintas cosas. Por ejemplo, a qué profundidad se encuentra y qué velocidad tenga este fluido. Ok. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que si Z1 lo definimos como, o Z2 lo definimos como 0, o sea, el sistema coordenado está en Z2, abajo el Z. Entonces Z1 es H. ¿Ok? Acá me voy a adelantar en un paso que no lo hemos visto todavía, la conservación de la masa. Nos dice que no puede desaparecer o aparecer masa dentro de un sistema. ¿Ya? Si el sistema es abierto,
puede entrar masa y eso aporta la cantidad que está dentro, y puede salir y eso remueve la cantidad que está dentro. Pero el balance de masa tiene que cumplirse. La conservación de la masa se plantea, por ejemplo, en una tubería. Si dibujamos una tubería, tenemos esta tubería y acá tenemos un punto 1 y acá tenemos un punto 2. La conservación de la masa nos dice la densidad en 1 por la velocidad en 1 por el área de la tubería en 1 tiene que ser igual a la densidad en 2 por la velocidad en 2 por el área en 2. ¿Ya? Si el fluido tiene densidad constante, ρ1 y ρ2 son las mismas, entonces D1 por A1 es igual a D2 por A2. Y eso se escribe de otro modo como el caudal en 1 tiene que ser igual al caudal en 2. Entonces, acá de la ecuación de conservación de la masa, nosotros tenemos una relación entre D1 y D2, y A1 y A2, siendo A el área de la sección donde yo estoy parado. Y acá también. Como este estanque tiene una superficie grande arriba, en 1 tiene un área grande, y tiene una área chica en 2, nosotros podemos plantear esta ecuación, acá abajo, decimos D1 por A1 es igual a D2 por A2, pero A1 es mucho mayor que A2, fíjense que si despejamos la velocidad en 1, nos queda esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si A1 es mucho mayor que A2? ¿Tiende a cero? Esto es aproximadamente 0. No es que la velocidad en 1 sea 0, pero es muy pequeño. Entonces, en nuestra ecuación de acá arriba, vamos a decir que la velocidad en 1 está aproximadamente 0. ¿Ya? Ya sabemos cuánto valen las presiones en 1 y en 2. Y tenemos la relación de las cotas geométricas. Solo nos queda como incógnita de 2. Y si utilizamos el álgebra, vamos a poder decir que la velocidad en la salida va a ser igual a... Hagamos más paso intermedio, no apuramos tanto. 1/2 ρ de 1 al cuadrado más P1 más ρ g Z1 es igual a 1/2 ρ de 2 al cuadrado más P2 más ρ g Z2, y como P1 es igual a P2 podemos cancelarla. Como D1 es aproximadamente 0, podemos cancelarla. Y ahora podemos dejar B2. Y tenemos que 1/2 ρ B2 al cuadrado es igual a ρ G Z1 menos Z2. Profe, el Z2 igual se puede cancelar. ¿Cómo? El Z2 igual se puede cancelar. Según el marco de referencia que tenemos es 0. Exacto, pero no lo hago porque lo que importa es la diferencia de cota más que el valor absoluto. ¿Ya? Por eso lo dejé expresado de este modo. La densidad se puede dividir en ambos lados. Y finalmente tenemos que la velocidad de descarga va a ser igual a la raíz de 2GH. Eso significa
que mientras mayor altura tenga este estanque, más rápido, con mayor velocidad va a salir esta agua. Ahora, este análisis, como dijimos al principio, es para un flujo estacionario. Pero este fenómeno va a cambiar en el tiempo, ¿verdad? ¿Va a reducir su altura, profe? Va a ir bajando su nivel. Luego, este análisis se puede aplicar en un instante específico y vamos a sacar una velocidad en función del h. Tiempo después, el h va a estar más abajo o va a ser menor y va a cambiar la velocidad. Luego, hay que tener cuidado cuando se utilizan estos análisis, dónde valen y cuándo valen. Ya en este caso, para un h dado, esa va a ser la velocidad. Este resultado se conoce, también es famosísimo, se conoce como el teorema de Torricelli.